Y vamos a entrar al mensaje. La semana pasada hablamos de lo que es, de que estamos diseñados para hablar palabras de vida. Amén. Hoy vamos a hablar el poder que tiene hablar palabras de justicia sobre cada uno de nosotros. Acompáñame a la Biblia, por favor. Isaías capítulo 45, verso 23. Es Dios dándole esta profecía al profeta Isaías. Dice: he jurado por mi propio nombre, he dicho la verdad y no faltaré a mi palabra. Toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua me declarará su lealtad. La gente declarará, escuche esto: el Señor es la fuente de mi justicia y de mi fortaleza. Amén. Así que sabemos que Dios es nuestra fuente de justicia y de nuestra fortaleza. Justicia y fortaleza van unidas, ¿ok? La versión, el lenguaje actual dice del último versículo, lo traduce así: entonces todos dirán, solo Dios puede dar la victoria. Solo Dios nos puede dar victoria en todas las áreas de nuestra vida. Así que déjeme decirle que su justicia y su fortaleza en nosotros, al recibir su justicia y su fortaleza, esos son los elementos que necesitamos para poder llevar a cabo la victoria en todas las áreas de nuestra vida y en las de nuestras generaciones también, ¿vale? De aquí que el mensaje de hoy lleva por título: hablemos palabras de justicia, porque su justicia nos da la victoria, ¿vale? Muy bien, miren, en esta primera sección vamos a entender la importancia de hablar palabras de justicia. Como le dije hace un momento, la semana pasada entendimos que estamos diseñados para hablar palabras de vida y no de muerte, palabras de bendición y no de maldición, de justicia y no de condenación, ¿vale? Y por eso dice la palabra que el Señor nos dejó un poder en la boca. Dice Proverbios 18:21. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Dios nos dio este poder en la boca para hablar vida o hablar muerte, bendición o maldición, justicia o condenación, pero nos toca a nosotros decidir y elegir las palabras de vida o las palabras de muerte que queremos que formen parte de nuestra circunstancia, de nuestro entorno. Déjeme explicarle un poco acerca de qué son específicamente palabras de vida. Mire, palabras de vida, de bendición, de justicia, tiene que ver con palabras que provoquen en nosotros mismos, porque nos escuchamos, ¿verdad? Las palabras de nosotros vienen también por los pensamientos, pero hablando de las palabras de vida son aquellas que produzcan o que producen o que van a aportar al entorno y a la circunstancia de quien nos escucha, incluyéndonos nosotros, cosas buenas y agradables, tales como alegría, diversión, compromiso, apoyo, pasión, emoción, determinación, paz, tranquilidad, optimismo, motivación, impulso, todo eso. Esas son palabras que generan condiciones de vida, condiciones a favor de nosotros y de quien las escuche. ¿Ok? Y en cambio, palabras de muerte son esas palabras que van a hacer que el entorno, que los que nos escuchan y la atmósfera en la que nosotros nos movemos o nos movamos sean palabras que produzcan cosas malas y desagradables para quien las escuche y aún para nosotros, tales como tristeza, enojo, depresión, angustia, preocupación, división, desmotivación, dolor, pesimismo, condenación. Y estas son palabras que lo que van a hacer es generar ambientes de muerte. El Señor nos ha dado el poder en la boca para elegir, pero Él quiere que elijamos palabras de vida. Que la gente que nos oye, inclusive que nos lee ahora con este tema de las redes sociales, esto aplica no solamente para la boca, sino también para los dedos. Cuando escribimos cosas en nuestras redes sociales o en nuestros WhatsApp, etcétera,
La gente nos oye, déjeme decirlo así, nos lee, obvio, ¿verdad? Pero inclusive, no sé si se da cuenta que cuando le llega un mensaje, usted le pone tono al mensaje. Entonces usted está oyendo lo que alguien le está diciendo en lo que escribió. Y lo que la palabra dice es que nosotros debemos, de acuerdo a la palabra, ¿verdad? De acuerdo al diseño de Dios, hablar palabras de vida y no palabras de muerte. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí? Ok, ahora, la palabra de vida más poderosa o que más nos conviene usar y decir y hablarla para nosotros y para los que estén a nuestro alrededor es la palabra de su justicia. La palabra de su justicia es la palabra más poderosa y más importante que hay hablando de palabras de vida. Cuando leemos Romanos capítulo 10, verso 9, ahí lo podemos encontrar como muy claro. Dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Eso es la justicia. Eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. A la salvación la precede la justicia. O dicho de otra manera, primero tú crees, sabes, entiendes, ¿verdad? Que eres justo, eres hecho justicia de Dios, que la justicia de Dios cayó sobre ti y entonces estás listo para confesar la salvación. Y esta es la palabra de justicia más poderosa porque esto va a trascender a la eternidad simplemente. Acá en la tierra, si Dios te permite, vivirás 100, 120 años, los mayores, ¿verdad? Los que tengan más largura de años, pero confesar a Jesucristo como tu Señor y Salvador en esta palabra de justicia te hará no vivir 120 años, sino miles de millones de años con el Señor. Y déjame que solo le puse un número aritmético para que puedas comparar 120 contra miles de millones, porque la eternidad ni siquiera son miles de millones, no tiene cuenta, ¿verdad? Es infinito, es la eternidad. Entonces, podemos entender, y dijimos la semana pasada que la palabra de justicia, o más bien dicho, que la bendición más importante, que es la salvación, la más grande bendición que tenemos, tiene como base la justicia de Dios. He ahí. Y ya podemos ir entendiendo la importancia de hablar palabras de justicia porque son la base de la mayor bendición que es la salvación. Y si es la base de la mayor bendición que es la salvación, la justicia, su justicia es la base de todas las bendiciones que podemos recibir nosotros en esta tierra. ¿Me está siguiendo hasta aquí? Amén. Ahora, entonces, algo que es bien importante para nosotros, si vas a hablar palabras de justicia, es porque sabes y tienes toda la certeza que eres justo, que ya recibiste su justicia. Vamos a ver otro versículo para confirmar que somos justos. Dice Gálatas 2:16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, o sea, por hacer obras buenas o dejar de hacer obras malas, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado. Así que tengamos claro que nuestra justicia no nos viene de ninguna obra que hayamos hecho o que podamos hacer. Nuestra justicia, el que seamos justos, nos viene por fe, porque creemos en la obra de amor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y sabemos que esa obra nos hizo justos. Quiero recordarle, porque tiene rato que no lo recuerdo, que cuando yo hablo de la obra de amor de Jesús, no estoy hablando de solo la crucifixión. Estamos entendiendo, ¿verdad?, que se refiere desde que Él decidió entregarse, el sufrimiento, el dolor, el sacrificio de los golpes, los látigos, la corona de espinas, después los clavos, la crucifixión, su muerte en la cruz llevándose todo el pecado, sufriendo ahí 6 horas, luchando contra tu pecado y contra la muerte, y después
muriendo, su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos. Todo eso significa para nosotros la obra de amor de la cruz, ¿vale? Lo cuento, lo digo para los que a lo mejor van llegando a estas transmisiones acá a la iglesia y no entendían que por qué me refería solo a la cruz, cuando es todo lo que acabo de mencionar, ¿vale? Entonces, entendemos nosotros que somos justificados porque creemos en esa obra maravillosa de la cruz. No hay ninguna obra humana que te pueda justificar delante de Dios, sino solo tu fe para creer en Él. Amén. Entonces, bueno, aquí la pregunta es, o podría ser, ¿por qué entonces es importante creer en la palabra de justicia o hablar palabras de justicia? Y esto, el Señor me ponía este versículo para que lo podamos entender claramente. ¿Por qué la importancia de hablar palabras de justicia todo el tiempo? Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Dice este versículo que la justicia de Dios se revela por fe. Es decir, a nosotros podemos entender que su justicia y que cae en nosotros, esa justicia que cae sobre nosotros solo se puede revelar por fe. Por fe en Dios, por fe en nuestro Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. ¿Me sigue? Pero dice también que se revela para fe. Eso significa que se revela para que podamos usar la justicia dentro de nuestra fe. Y entonces es cuando confirma el apóstol Pablo lo que dice, ¿verdad? Lo que decía desde el Antiguo Testamento. Mas el justo por su fe vivirá, si no mal recuerdo Habacuc. El justo vivirá por su fe. Entonces nosotros los cristianos vivimos por fe, pero para vivir por fe tenemos que tener la revelación de la justicia de Dios en nosotros y la revelación del uso de la justicia para nuestra vida. No sé si me estoy explicando, porque la justicia de Dios se revela por fe, ¿sí? Ya lo tengo, ya lo creo, pero para fe, para usarla en mi día a día, porque el justo vivirá por su fe y su fe incluye la justicia revelada de parte de Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces, esta es la razón por la cual se hace muy importante que tú estés hablando, al igual que yo, palabras de justicia todo el tiempo. Palabras de vida, por supuesto. Todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo honesto, dice la Escritura, en eso pensad. Tenemos que dejar de hablar, que ya sé que el mundo te da elementos y maneras de criticar a la gente, de enojarte, de decir que no van a salir las cosas, de deprimirte. Yo sé que eso pasa, pero es ahí donde nosotros escogemos qué palabras te vas a decir. Por eso orar al día, un buen tiempo, te ayuda a que toda esa vorágine del mundo cayendo sobre de ti, tratando de convencerte de sus ideales, de sus ideologías y de que todo está hecho un caos porque tú ves los noticieros y todo el mundo está hecho un caos. Solo pasan muertes, asesinatos, asaltos, secuestros, robos, guerras. Le encanta al mundo promover todo lo malo porque tristemente eso es lo que vende. Pero esa no es la realidad del mundo necesariamente, o al menos que no sea la realidad de tu mundo. Y para que esa no sea la realidad de tu mundo, porque el bombardeo mental es tremendo, lo que Dios nos dejó es su palabra de justicia para hablar palabras de vida y sobre todo palabras de justicia. Amén. Bueno, muy bien. En esa segunda parte vamos a entender la importancia de hablar palabras de justicia para vencer a nuestros pecados, ¿vale? Vamos a Romanos capítulo 4, verso 3. Voy a iniciar con esto, que es lo que hemos estado predicando ya de hace varios meses hacia atrás, acerca de cómo manejar el pecado. Dice así: pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado.
pero la gente no es considerada justa por sus acciones, dice Pablo, o sea, que no se lo puede ganar por sus acciones como el salario. Por eso es el ejemplo del salario el apóstol Pablo, sino por su fe en Dios. La justicia viene por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos, como tú y como yo, sin hacer esfuerzos para lograrlo, solo por fe. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, dice David en un Salmo 37, si no mal recuerdo, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Esta otra versión, la versión internacional del último versículo, lo dice así: dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Muy bien, entonces, entendemos que nuestra justicia, la justicia de Dios en nosotros, que se vuelve nuestra justicia por fe, nos cubre, nos guarda de las consecuencias del pecado. ¿Me estás siguiendo? Porque cuando tú eres justo delante de Dios, sabes que Dios tomó tu pecado, lo perdonó y dice claramente que no lo tomará en cuenta. Inclusive dice que ya se olvidó de ese pecado. Cuando tú vas, ya habiendo recibido a Cristo, cuando tú vas a hablarle de tu pecado, el Señor dice: ¿de qué pecado me hablas? Yo ya me olvidé. Ojo, cuando todavía no recibes a Cristo, todavía todos tus pecados están ahí, ya los perdonó el Señor, pero tú no has tomado esa bendición. ¿Ok? Así que te animo, ¿verdad? Si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, al final de este mensaje lo hagas. Ok, pero algo que tenemos que entender es que ese es el componente espiritual del pecado. El pecado ha sido perdonado y la consecuencia espiritual de separación de Dios, de muerte espiritual y de condenación, esa parte ya no está. El Señor se la llevó en la cruz. ¿Me sigue? Pero el pecado tiene un componente, voy a llamarlo natural. ¿Ok? Porque a Dios no le gusta que cometas pecado, no le gusta que pequemos. No nos confundamos que bajo la gracia a Dios le parece lo mismo. Es más, ya ni voltea, ya ni ve lo que haces. No. Lo ve, lo sabe y lo perdonó. Porque Él lo vio que lo vas a hacer. O sea, ¿ok? Lo perdonó y no te lo tomó en cuenta. Pero eso no significa que no lo vio. Como un papá o una mamá que te ve hacer cosas a los hijos y los pasa uno por alto. O cuando uno pasa por alto cosas de gente a la que ama. Por eso, por amor. Y el Señor por amor hizo eso. Pero el pecado tiene un componente natural que quiero explicar ahora, ¿verdad? Que quiero enseñar. Y para eso voy a utilizar otra vez, vamos a recordar un poco de qué pecados está hablando la Escritura. Y Gálatas 5:19 nos menciona varios. Y utilicé esta traducción en el lenguaje actual para ser como muy claros, porque a veces los nombres pareciera que no nos ayudan mucho. Dice así: todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Dice, ¿cuáles son esas conductas? No son fieles en el matrimonio, es el adulterio. Tienen relaciones sexuales prohibidas, esa es la fornicación. Muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros. Puse con amarillo los que podían ser como más comunes. Se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos. Y hasta matan, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. La versión Reina Valera nos dice, y cosas similares a estas sobre las cuales los amonesto. ¿Y cuáles son cosas similares a estas? El chisme, la queja, la murmuración, el juicio, la mentira, el robo y todos los pecados que sabemos. ¿Ok? Pero quiero que entendamos que al Señor no le gusta el pecado. El componente espiritual del pecado
Jesús se lo llevó. Pero hay un componente natural de condenación o de muerte, déjame decirlo así, que está en medio de eso, porque Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y entonces el pecado tiene una doble paga de muerte, la paga espiritual y la paga natural. Y voy a poner ejemplos rápidos. Mire, el no ser fieles en el matrimonio, eso, si alguien vive eso, está arriesgando su matrimonio. Y lo que normalmente sucede es que sale todo a la luz, la persona la que fue engañada, a la que le fueron infiel, va a sufrir mucho. Si hay hijos también que se enteran, van a sufrir mucho. Y es muy probable que ese matrimonio se deshaga. Y entonces todos van a sufrir. Va a comenzar un pleito de abogados, va a comenzar un pleito por el dinero, por las casas, por todo. Y eso va a tener un sufrimiento en la tierra que Dios no quiere que pases, ¿vale? Por eso Dios no quiere que peques. Tener relaciones sexuales prohibidas. Mire, esto generalmente acarrea situaciones muy complicadas. Las relaciones sexuales Dios las dejó para el matrimonio. Ahí se convierten en una bendición. Fuera del matrimonio no son bendición. Porque van a traer generalmente, las relaciones sexuales fuera del matrimonio van a traer generalmente consecuencias dolorosas. Corazones heridos, gente que se siente manipulada, amores falsos, malas intenciones. Pueden traer hasta enfermedades y muerte también, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, y Dios no quiere que le pase eso a sus hijos. Los pleitos, los celos y los que se enojan por todo también traen consecuencias terribles. Conozco historias y ustedes también de familias que por el carácter, voy a poner el ejemplo del carácter repodrido del esposo, la familia se despedazó. La esposa ya no lo quiso aguantar, los hijos no quieren estar con él. Los hijos ya no quieren nada con él porque su temperamento, no tiene carácter, su temperamento repodrido, ¿verdad? De enojo, de todo el tiempo estar gritando, todo el tiempo estar haciendo pleito por cualquier cosa, a gritos, hace que la gente no quiere estar cerca. Y esa familia se destroza. Y todo el mundo sufre. Sufren los padres, sufren los hijos, sufren los nietos. Económicamente también se sufre. Y Dios no quiere eso. Los celos, la contienda, la queja, la murmuración, el chisme, hacen que amistades valiosísimas, con el trabajo que cuesta levantar amistades firmes, los celos, la queja, el chisme, en 2x3 puede acabar con ellos. Y al final viene dolor y sufrimiento. Y eso Dios no lo quiere. ¿Me está siguiendo? Así que si algo que hemos estado entendiendo es que el hecho de estar bajo la gracia no significa, y de saberte perdonado, no significa que entonces no da lo mismo pecar que no pecar. No. El componente espiritual ya fue perdonado. No hay separación con Dios, no hay muerte espiritual, no vas a ir al infierno, no hay condenación. ¿Ok? El Señor ni se acuerda. El Señor no se acuerda, pero los mortales sí se acuerdan. Entonces los pecados generalmente tienen una consecuencia social negativa, condiciones de muerte. Las palabras pueden generar condiciones de muerte. El pecado es el condicionador de muerte más común, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. Y entonces te estoy tratando de explicarles acá los dos componentes, el espiritual y el natural. Entonces imagínate a alguien bajo la gracia, un hermano, un varón bajo la gracia, que de repente pierde la batalla. Y aquí voy a distinguir, ¿verdad? Pierde la batalla contra el adulterio y le es infiel a su esposa. Y de repente obviamente se enteran, se pierden, se enojan, se destruye la familia, los hijos se dan cuenta, toda la familia se da cuenta y se hace queda solo, sin dinero, sin familia, sin gente que lo quiera. Ah, sí, claro, él podrá reclamar
bajo la gracia que él sigue siendo justo a los ojos de Dios. Sí, pero ya perdió la familia. Va a sufrir mucho de aquí a que el Señor lo llame a su presencia. Y pueden pasar muchos años a eso. Y Dios no quiere que tú pases por eso, porque para Él la vida eterna ya comenzó desde aquí. Entonces, por eso es que el Señor dice, vete y no peques más. El Señor le dio gracia a esa mujer, pero sabe que lo que le conviene es no seguir pecando, porque aunque entendemos, insisto, que el componente espiritual ya está perdonado, ya está rescatado, ya no tiene condenación, el componente natural del pecado siempre te va a traer condiciones de muerte. Amén. Entonces es importante que distingamos que el pecado es una batalla. Bajo la gracia, el pecado es una batalla. No es algo que tú puedas decir, bueno, pues yo peco y donde abunda mi pecado, sobreabunda la gracia de Dios. No, entonces no estás bajo la gracia. Entonces estás provocando a Dios, estás tentando a Dios y Dios no puede ser tentado. Como cuando el diablo le dijo a Jesús, ¿por qué no te avientas del pináculo del templo? Al cabo que la palabra dice que Él mandará a sus ángeles y te sostendrá para que no tropiece tu pie en piedra. O sea, para que no te pase nada. Y Jesús le contestó, la palabra dice, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, no puedes tentarlo, no puedes burlarte de Dios. La palabra dice, nadie puede burlarse de Dios. ¿Y de qué estoy hablando? Del corazón. Solo tú sabes si ese pecado en el que hoy puedas estar es una batalla de verdad que luchas contra ella o son ganas de vivir en el pecado. Dijimos la semana pasada que bajo la gracia ya no vivimos en el pecado. Eso dice la Escritura, ya no vivimos en el pecado. Podemos cometer pecados, eso es diferente, pero vivir en el pecado ya no. Y entonces tú distingues cuando vives bajo la gracia que cuando cometes un pecado, cuando te gana la ira, el enojo, los celos, la contienda, el chisme, la mentira, el robo, la fornicación o el adulterio, lo que sea, corres al Señor en la primera oportunidad porque después de cometer ese pecado, porque se te subió el apellido o por lo que sea, ¿verdad? Que las hormonas te jugaron chueco, lo que sea. Una vez que pasa eso y que se acomoda todo tu química interna, te das cuenta que cometiste un pecado y sabes, por amor ya no quieres cometerlo porque amas al que te amó primero, amas al que te perdonó, amas al que fue metido al horno de las pruebas y al que derramó su sangre por ti y ya no quieres fallarle, pero también porque entiendes que Él quiere para ti lo mejor y el pecado no es lo mejor para ti. No es lo mejor para ti. Lo mejor para ti es ser fiel en tu matrimonio, es no tener relaciones prohibidas. Sexualmente hablando, es no tener celos, es confiar en tu pareja, confiar en tu familia, es el no enojarte, el dominar tu enojo, el mantener el control de tu vida. Eso es vida. ¿Me sigue? Entonces, es importante para quienes, y me refiero a aquellos que bajo la gracia estén todavía perdiendo batallas contra el pecado, es importante vencer al pecado. ¿Ok? Vencer al pecado. Y para eso Dios nos dejó las palabras de justicia. Las palabras de justicia. Por ejemplo, te voy a dar dos que tú puedes orar estas palabras, ¿ok? Para terminar esta sección. Son palabras, son versículos, pasajes que te hablan de la justicia a favor la justicia que vence al pecado y tú puedes declararla. Y la palabra de justicia tiene un poder para vencer a tu pecado. Dice Romanos 8, versos 9 y 10. Dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Ustedes son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes y Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Esta es una palabra de justicia y tú la puedes tomar, ya sea que sea de memoria o que sea viendo un papel, ¿verdad? O tu dispositivo, y puedes orar diciendo, Señor, yo no soy dominado por mi naturaleza pecaminosa. Recién acabas de pecar, no importa. Yo soy controlado por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vive en mí, el Espíritu Santo vive en mí, Cristo vive en mí. Y sí, aunque mi cuerpo murió con ese pecado, tu Espíritu me da vida.
Porque yo ya fui hecho justo a los ojos de Dios. Yo ya fui hecho justo a tus ojos. Y esto lo puedes orar por ti. Es una palabra de justicia a favor tuyo. Y lo puedes orar por alguien por quien quieras ayudarlo. Cuando hablamos de orar por la gente, es orar la justicia sobre de ellos. La gracia, el favor de Dios sobre de la gente. ¿Me está siguiendo? Entonces, he aquí la importancia de hablar palabras de justicia. No solamente hablar cosas bonitas que son palabras de vida. Está muy bien. Pero hoy te estoy llevando a hablar palabras de justicia. Palabras poderosas que espiritualmente que van a ayudarte a vencer en lo natural también. Amén. Y esta otra palabra es Romanos 8:3 y luego del 9 al 10. Y dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ojo acá, dice, condenó al pecado en la carne. 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y tú a esto contestas, claro que mora en mí. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, y eso es una verdad para ti y para mí, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y esa es una palabra de justicia que tú puedes orar para decirle, puedes tomarla y decir, Padre, tu Hijo Jesucristo condenó mi pecado en la carne. Yo ya no vivo según la carne, yo vivo según el Espíritu Santo, Señor. Y sí, Cristo, el Espíritu de Cristo vive en mí. Sí, ya sé que me equivoqué, ya sé que fallé, ya sé que perdí la batalla, pero el Espíritu de Cristo vive en mí y yo le pertenezco a Él. Jesucristo está en mí y dado eso, mi cuerpo ya está muerto al pecado. Pero tu Espíritu me da vida, Señor. Tu palabra dice que mi cuerpo fue crucificado juntamente contigo. Esa es otra palabra que no está acá. Amén. Pero son palabras de justicia que tú puedes orar si quieres vencer tu pecado. Amén. Porque el pecado no te conviene. No nos conviene. No es el área, no es el lugar donde Dios nos quiere. ¿Me estás siguiendo hasta aquí? Por eso es importante hablar palabras de justicia para vencer nuestro pecado. Amén. Y esta última sección, vamos a entender la importancia que es hablar palabras de justicia, pero para nuestras victorias. Una cosa es para dejar el pecado y la otra es para ir tras nuestras victorias. La tierra prometida, lo que Dios tiene para nosotros. Romanos 4, vamos a leer versos 13, 16 y del 22 al 25. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia, o sea, a nosotros, la promesa de que sería heredero del mundo. Diga conmigo ahí, heredero del mundo. Ahorita le explico qué significa eso. Sino por la justicia de la fe. O sea, no fue la ley la que le dio a Abraham la promesa, sino la justicia por la fe de que él sería heredero del mundo. Por tanto, la justicia es por fe, para que sea por gracia. Eso ya lo tenemos claro. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, o sea, no solamente para los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, o sea, nosotros. Él es nuestro Padre. Dice, el cual es Padre de todos nosotros. 22. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada la fe por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Abraham, su fe le fue contada por justicia, pero no solo a Abraham, a nosotros también. La palabra dice que nuestra fe en Cristo hace que todo lo que Dios le prometió a Abraham también sea para nosotros. Nosotros somos su simiente. Cristo es la simiente, ¿verdad? Del Señor. Y nosotros somos su descendencia de Abraham por Cristo.
por nuestra fe en Cristo. Entonces, todas las promesas para Abraham, dice acá, también son para nosotros, porque nuestra fe se nos contó por justicia, igual que a él. Y Dios no hace acepción de personas. Así que la palabra dice que tú también eres heredero del mundo. ¿Qué le dio Dios a Abraham como heredero del mundo? ¿De verdad le entregó todo el planeta Tierra? No, le dio una tierra, le dio una posesión, le dio hijos, le dio familia, le dio descendencia, le dio riquezas, le dio paz, le dio salud, le dio convivencia. Amén. Le dio propósito. Todo eso es heredar el mundo. Dicho de otra manera, las cosas buenas del mundo. Hace un rato dije que efectivamente el mundo te está queriendo llenar de toda su basura, pero ese es el enemigo, ¿verdad? Porque el mundo fue creado por Dios y el mundo tiene cosas buenas, muy buenas. Y esas son las que tú y yo estamos diseñados para heredar. Amén. ¿Y por qué lo vamos a heredar? Por nuestra fe. Entonces, esta es una palabra de justicia para hablarla. Señor, tú me prometiste que yo heredaría o heredaré lo mejor del mundo. Así que yo creo que soy descendencia de Abraham por la fe, ya me fue tomado por justicia y lo que le prometiste a Abraham también es para mí. Así que tu palabra de justicia está sobre mí y yo recibo toda la abundancia de lo bueno de este mundo. Una buena familia, riquezas, viajes, paz, salud, propósito, amigos. ¿Me estás siguiendo? Que tú sepas, ¿verdad?, que las palabras de justicia son también para la victoria. En Romanos 10:10, aquí hay algo bien interesante. Dice, ya lo hemos leído varias veces, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que la justicia es para salvación. Y esto solamente lo hemos entendido que se refiere a la salvación eterna, a pasar de la tierra al cielo sin pasar por el infierno. ¿Me sigue? Pero la palabra salvación en el original griego significa otras cosas más también. Sí, claro, significa eso que acabo de decir, pero significa otras cosas más. Salvación es la palabra griega soteria. Y dos de los más grandes traductores griegos de apellidos Vine y Tyre concuerdan en que esa palabra griega de aquellos tiempos también significa liberación material y temporal del peligro y la aprehensión. Y también significa liberación del acoso de los enemigos y la preservación de la vida física. O sea, que cuando tú hablas palabras de justicia para salvación, no solamente estás hablando palabras que te van a llevar a la vida eterna y no pasar por el infierno, sino también son palabras que tu corazón esté claro, que son palabras para liberación material y temporal del peligro. O sea, te va a cuidar de tus enemigos. Liberación del acoso de los enemigos y de la preservación de la vida. O sea que al final, como lo hemos dicho otras veces, si el Señor, al confesarlo a Él, te está ofreciendo la vida eterna, ¿qué es lo más? Dice la palabra, ¿verdad? Si ya nos los dio a Él, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Amén. Y entonces entendamos, ¿verdad?, que la palabra de justicia está hecha para que nosotros caminemos en bendición a recibir todas las bendiciones que el Señor ya nos ha dado. La primera palabra de justicia que enseñé cuando llegamos a la gracia hace ya casi 2 años fue 2 Corintios 5:21. Y que dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es algo que te enseñé a orar, a confesar, a declarar desde hace 2 años. Esta es hoy una repetición de esta maravillosa palabra de justicia para que tengamos más conciencia de estar hablando, declarando y replicando todo el tiempo palabras de justicia para nuestra vida, así para vencer las malas circunstancias de nuestros pecados, que ya vimos de qué se trata, y también para poder ir hacia adelante, hacia conquistar toda la herencia del mundo, todas las cosas buenas que Dios diseñó para ti en este
plano, en esta tierra. Amén. Y tú te declares hecho justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Vale? Y entonces podríamos terminar este mensaje con Isaías 45:24, que lo leímos al principio. La gente declarará: el Señor es la fuente de mi justicia y de mi fortaleza. Cuando tú estás claro que eres justo, que la justicia de Dios está sobre ti y puedes entender y discernir la importancia de ser justo y de lo importante que es, conforme al mensaje de hoy, las palabras de justicia, tú puedes declarar esto que Dios le estaba diciendo a Isaías, que profetizaría o que pasaría. La gente dirá: el Señor es mi justicia y mi fortaleza. Y esas palabras son muy buenas para que tú puedas hacerlas en tus oraciones. Bajo la gracia, orar ha dejado de ser algo de flojera o de obligación o de para ser buen cristiano. Orar bajo la gracia es disfrutar todo lo maravilloso que Jesús, por su amor, hizo en la cruz para nosotros, y saber que tenemos poder, ¿verdad? Dice la palabra: la oración del justo puede mucho. Cuando tú entiendes estas palabras, tú puedes orar por ti, todas estas palabras de justicia, pero también por los tuyos, también por la gente que estás viendo que está padeciendo. Declara la justicia sobre de ellos, declara la gracia, declara el favor, declara el Espíritu Santo sobre de ellos. Y si sabes que está teniendo una situación complicada en su casa, sabes que es a causa de un pecado. Las complicaciones en la vida todas tienen que ver con un pecado: enojo, celos, divisiones, pleitos, egoísmo, mentira, traición, infidelidad. ¿Me estoy explicando? Así que tú puedes declarar palabras de justicia para todos los que están a tu alrededor y también para ti. Amén. Puedo escuchar un buen amén y creer, ¿verdad?, que el Señor nos ha hablado al corazón y estamos más equipados cada día. El Señor nos equipa cada semana para ir hacia adelante con sus propósitos. Así que yo anhelo en mi corazón que usted haya recibido esta palabra, usted se sepa justo por fe, pero sobre todo hoy haya entendido la importancia de hablar palabras de justicia, como dice el título, porque su justicia nos da la victoria contra el pecado y a favor de todo lo que el Señor tiene de herencia para nosotros en este mundo. ¿Puede ir un buen amén? Podemos cerrar nuestros ojos y ahí en el corazón agradecerle al Señor por esta palabra. Y quiero primero que nada invitar a los que no han recibido a Cristo que reciban a Cristo en su corazón. Si quieres formar parte de la familia del Señor, si quieres recibir todas estas bendiciones, lo único que necesitas es saber que el Señor perdonó tu pecado, que Él subió a la cruz y te hizo justo, que tú no has hecho nada, absolutamente nada para merecerlo, ni lo vas a poder hacer nunca, pero que el Señor ya lo hizo y en este momento Él te hace justo. Y puedes declarar entonces que quieres que Él sea tu Señor y Salvador. Y si lo declaras con un corazón honesto, ¿verdad?, con un corazón entendido, la palabra dice que en este mismo instante tú brincas al infierno. No vas a llegar al infierno, tu lugar es el cielo, la vida eterna con Cristo. Amén. Así que repite conmigo si puedes hacer esto. Señor Jesús, te doy gracias porque tú subiste a la cruz y por amor a mí, personalízalo por favor, y por amor a mí te llevaste todos mis pecados, todas mis enfermedades, todas mis dolencias, todo lo malo de mi vida. Hoy sé que tu justicia está sobre mí. Creo que soy justo por mi fe en ti. Y sé que estoy listo para hacerte mi Señor y mi Salvador. Así que yo confieso abiertamente mi fe y declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador a partir de hoy. Gracias, Jesús, por tu justicia. Te pido que me ayudes todos los días a hablar palabras de justicia, porque yo quiero caminar en victoria, en tu victoria, Señor. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración ahí, sépase por favor con el corazón que usted ha recibido la salvación. Ahora le invitamos a caminar cerca de nosotros. Déjenos
acompañarle, ayudarle, bendecirle. Amén. Y juntos oramos por este mensaje y nos declaramos justos. Señor, te damos gracias por tu justicia. Gracias porque esta iglesia la has tomado desde muy pequeña, Señor. Nos has convertido en la generación de Benjamín, una generación bajo la gracia, y nos has abierto los ojos a tu gracia, a tu favor y a tu justicia. Hoy nos sabemos justos por nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, y sabemos que tú estás dejándonos tus palabras de justicia para que nosotros podamos combatir al pecado y podamos ir tras nuestras conquistas, Señor, tras los propósitos que tú has puesto en nosotros y en nuestras generaciones. Ahí le invito a que bendiga a su familia. Ahí donde está, declárelos que ya han sido hechos justos delante de Dios en Cristo Jesús. Declare que su familia está llena de bendición, que usted y su familia reciben la promesa de Abraham por su fe, que fue tomada como justicia. Declare también que el pecado no está más en su carne. Su carne está muerta al pecado, ya no la trae el pecado. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, el Espíritu Santo, le da vida. Usted ya no vive bajo la carne. Vamos, declárelo y ore palabras de justicia para su familia. Si usted tiene gente que está sufriendo, que sabe que está padeciendo problemas familiares, situaciones complicadas, declárelos bajo la justicia de Cristo. Bendígalos declarando palabras de justicia sobre ellos, y el poder del Señor obrará, porque la palabra dice que la oración del justo puede mucho. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por llenarnos de tu justicia. Ahora te pedimos que llenes nuestra boca de palabras de justicia todos los días de nuestra vida. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, familia, Dios me los bendiga. Este es un mensaje más de la gracia a favor de nosotros. Como siempre, si usted llegó a este punto de la transmisión y usted que no está en las ubicaciones físicas de la iglesia, pero está en esta iglesia online, si usted quiere traer sus diezmos y ofrendas a la Folí o hacer aportaciones voluntarias para que este ministerio de la difusión del Evangelio de la Gracia fluya a muchos lugares más, aquí le están poniendo la cuenta. Ahí está la cuenta en nuestro Alfolí digital, ¿verdad? Donde usted puede hacer sus donaciones, sus ofrendas, sus diezmos, sus aportaciones para que esta iglesia siga avanzando, predicando el Evangelio de la Gracia sin la mezcla de las obras. Amén. Así que les mando un abrazo a todos, de verdad. Ha sido muy glorioso, muy honroso poder compartir un mensaje más. A todos los que ayudaron en esta transmisión, les damos las gracias y los bendecimos y declaramos que son justos delante del Señor y recibirán toda la herencia del mundo junto con quienes nos han visto en esta transmisión, ¿vale? No se pierdan los grupos. Hay palabra muy interesante, muy gloriosa, palabra de gracia, de favor, de justicia en los grupos de vida. Así que vaya a ellos. Y algo muy importante que se me estaba olvidando. Cada domingo hablamos palabras de gracia y de justicia, ¿sabe? Y usted me dirá, yo quiero, ¿dónde puedo encontrar todas las palabras que ustedes han predicado? Porque a lo mejor te acabas de sumar a la iglesia o apenas lo vas a hacer ahora. Bueno, tienes dos maneras. Si tú vas a los grupos, ahí el líder de cada grupo te va a compartir el mismo texto directamente en la misma semana en que es el grupo del último domingo como hoy. Pero si no, puedes ir a la página de internet que ahorita están poniendo ahorita la dirección www.plenitudencristo.org, y ahí están todos los mensajes, no solamente estos, sino los de hace 12 años. Mi sugerencia es que solo tomes de mayo 2021 para acá, que fue cuando el Señor nos abrió los ojos a la gracia. Lo anterior trae una mezcla con la ley, pero de mayo 21 a la fecha, el Señor le quitó la mezcla de la ley y de las obras a su gracia y hemos predicado solo la gracia. Ahí están todos los versículos, y todos los versículos, o la gran mayoría de ellos, los puedes ocupar para hablar palabras de justicia.
Amén. Muy bien, los bendecimos. Nos vemos en la próxima transmisión. Gracias a todos y hasta la próxima.